Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Encuentros Actinver, al espacio de economía, donde estaremos platicando un poco más a fondo acerca de qué estamos viendo en la actividad económica en este arranque de año y qué estamos viendo en los mercados. Hace un par de semanas, Enrique Covarrubias estuvo platicando de lo que se espera para todo 2021. Sin embargo, en esta ocasión tendremos una plática un poco más enfocada a la coyuntura, ¿no? Saber qué está pasando en los mercados y qué está haciendo que los mueva. Entonces, vamos a poner una presentación. El día de hoy me acompaña aquí también Carlos Carrasco del equipo de la oficina de inversiones de Actinver. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Ramón, muy buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Pues bien, ¿qué te parece si comenzamos? Déjenme, les proyecto una presentación para poder ir guiando la conversación. Y ya saben, aquí tienen en el área de preguntas y respuestas, pueden ir anotando cuáles son las dudas, cuáles son las inquietudes y con gusto la vamos platicando a lo largo de la plática y dejaremos un par de minutos extra para contestar algunas de las dudas. Entonces, permítanme pues refrescar un poco acerca de cómo arrancó este año. Si recuerdan, lo que estamos mostrando en las gráficas es el tema de la pandemia, ¿no? Si recuerdan, a partir de julio del año pasado, cuando se reinicia la actividad económica, disminuyen los casos de contagio, se abren otra vez las actividades, pues la gente comenzó a salir a las calles. Eso lo ven ustedes en la gráfica que está a la izquierda. Es el número de personas que están en zonas recreativas, que pueden ser, por ejemplo, parques, centros comerciales, lugares de entretenimiento, teatros, cines, etcétera, ¿no? A nivel mundial. En general, la gente comenzó a salir con mayor confianza, casi recuperando niveles previos a la pandemia por ahí de septiembre. ¿Y qué pasó? Pues bueno, con la llegada del invierno tuvo unas condiciones más propicias el virus para seguir presente y no solo eso, sino que la gente comenzó a reunirse más alrededor de las festividades y lo que ocasionó esto fue que a finales del año pasado tuviéramos otra vez un incremento considerable en los contagios. Eso lo pueden ver en la gráfica que está a la derecha, es el número de contagios por millón de habitantes. Estos son datos que obtenemos de la fuente de información es Our World in Data, que es una página que mantiene la Universidad de Oxford, reúne estadísticas a nivel internacional y nos permite hacer las comparaciones, ¿no? Entonces, como pueden ver, el incremento de contagios fue más importante. Si uno ve también las muertes o las hospitalizaciones, también estuvieron mucho más elevadas de lo que vimos por ahí de marzo, abril y mayo. Sin embargo, hubo algo muy interesante. Y esto es que los gobiernos fueron mucho más estratégicos al momento de restringir las actividades. Si recuerdan, en marzo, básicamente todas las actividades comerciales y de servicios cerraron, solo quedaban abiertas algunos lugares donde puedes hacer compras de alimentos, pero también hubo cierres en las industrias manufactureras. Por ejemplo, en México estuvo cerrada la industria de la construcción y algunas de las industrias alimenticias, como fue la fabricación de cerveza. En Estados Unidos también hubo cierre de este sector y de hecho las cadenas globales de producción se interrumpieron porque los gobiernos cerraron las fronteras de forma tajante a nivel mundial. Se entiende un poco porque era algo que no conocíamos, estábamos experimentando lo de la pandemia, no sabíamos muy bien qué impacto podría tener y qué tan rápido se podría combatir o no. Entonces los gobiernos en ese momento optaron por cerrar fronteras. Siendo muy específicos, por ejemplo, la misma fuente de información, Our Warring Data, nos muestra, por ejemplo, las restricciones a los viajes internacionales. En la izquierda tienen ustedes el mapa que estaba al 30 de marzo y abajo tienen la gama de colores, lo que significa. Entonces, como pueden ver, la mayoría de los países europeos tenían cierre total de frontera, los vuelos internacionales se cancelaron y en el continente americano pasó un poco lo mismo, había prohibición de vuelos entre ciertas regiones y algunos países como Canadá cerraron completamente las fronteras. ¿Qué ha pasado ahora de diferente? Bueno, ya conocemos un poco mejor la pandemia, sabemos cómo atacarla, sabemos qué implicaciones tiene para el sistema de salud, pero sobre todo también ya tenemos implementándose en estos momentos las vacunas, ¿no? Entonces, la experiencia que tuvimos en marzo y en abril sirvió para que los gobiernos fueran mucho más estratégicos al momento de cerrar ciertas actividades y como lo pueden ver en el mapa que está a la derecha, esto es cómo se encontraban las fronteras al cierre de enero, al 30 de enero, pues básicamente solo algunos países tenían cierre total de fronteras, mientras que la mayoría ciertas precauciones, pero no fue tan drástica el cierre de este sector. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Pues bueno, aquí lo que les muestro es de los datos más oportunos que tenemos para la actividad económica. Los datos en economía salen con demasiado rezago. De hecho, la siguiente semana apenas tendremos
la estimación aquí en México de cómo se está comportando la economía durante diciembre. Sin embargo, hay un par de indicadores que son bastante oportunos y estos son los indicadores PMI. Estos indicadores PMI se obtienen a través de encuestas a gerentes que están en empresas del sector manufacturero o del sector servicio, y el cuestionario les pregunta acerca de qué tantos empleados contrataste, tuviste que despedir, cómo estuvieron las compras de tus proveedores, les estás comprando más, les estás demandando menos, o también qué tantos pedidos te están haciendo tus clientes. Con toda esta información, el servicio que es Market junta las respuestas y crea un índice que se llama el PMI. Específicamente lo que les mostramos aquí es el manufacturero. Este indicador tiene la particularidad de que cuando se encuentra arriba de 50 puntos, significa que el sector está en zona de expansión. Cuando se encuentra por debajo de 50 puntos, quiere decir que está en zona de contracción. Entonces, veamos la gráfica que está a la izquierda. Ahí pusimos una gama de colores para que ustedes puedan tener una mejor idea de qué estamos indicando en cada momento. En el eje de las vertical, de la Y, tenemos los PMIs durante enero de 2021 y en el eje horizontal tenemos los PMIs en marzo de 2020. Por lo tanto, pueden ver, si tomamos como referencia el nivel de 50 que está en la línea vertical, la mayoría de los países en marzo de 2020 se encontraba por debajo de los 50 puntos en zona de contracción. Es decir, el cierre de la industria manufacturera en ese momento hizo que las economías, el sector manufacturero de las economías, entrara en un periodo de recesión. Cuando vemos las banderas de los distintos países referente a la línea horizontal, la mayoría de ellos se encuentran. ¿Esto qué quiere decir? Que los países tuvieron una contracción muy fuerte en marzo, pero en enero de 2021, aún y con el cierre de ciertas actividades, aún y cuando se reforzaron las medidas de distanciamiento social, el sector manufacturero siguió creciendo y continuó su momento de expansión. ¿Esto que se ve reflejado? Pues cuando uno lo ve en la gráfica a la derecha, típicamente cuando el sector manufacturero está en zona de recuperación, en zona de expansión, esto lo vamos a ver en la gráfica que está a la derecha, arriba de 50 puntos es la línea gris en estos momentos. Generalmente cuando Estados Unidos está en zona de expansión, pues lo que sucede es que las industrias demandan más productos manufactureros, demandan más materias primas para poder utilizarlos como insumo y con ello poder producir más. Esto quiere decir que estamos en un ciclo de crecimiento de la actividad manufacturera. Entonces, en este contexto que ya hemos platicado, venimos, sí, de cierre en algunas actividades económicas, pero muy selectivas, lo cual permitió que la manufactura continuara recuperándose. Ahora, Carlos, yo te preguntaría, ¿qué has visto tú en los mercados? El manufacturero continuó en zona de expansión y esto ayuda a los activos en cierta medida. Sí, claro que sí, Ramón. Como bien les comenta Ramón, pues al momento de hacer inversiones, pues nos preguntamos, pues sí, la economía va bien, la economía va mal, hay muchos indicadores. Ramón mencionó un indicador muy importante, que es, por ejemplo, el de los gerentes de compras, pero al momento de intentar relacionarlo con activos, con su portafolio de inversión, pues es algo también muy importante que con nosotros como inversionistas nos debemos de cuestionar. O sea, cómo aprovechar la coyuntura económica y cómo generar un portafolio pues que sea lo suficientemente resistente y que aprovechemos justamente hacia dónde va la economía, hacia dónde van los mercados. Entonces, en línea con lo que comentaba Ramón, pues hemos visto un comportamiento muy diferente o sea, muy diferente para varios commodities. Ramón les mencionó, por ejemplo, que vimos una expansión en estos indicadores adelantados, que es el de gerentes de compra, y cómo se veía un comportamiento en los commodities, por ejemplo, en materias primas. Entonces, en la lámina que les presentamos del lado izquierdo, pues les vamos a estar presentando dos mundos. A mí me gusta contarlo como una historia de dos mundos. El primero del lado izquierdo es pues, lo que vivimos en marzo, ¿no? Que fue la pandemia, que fue un momento que ninguno de nosotros habíamos vivido, no había pasado esto en más de 100 años, y justamente pues vimos movimientos muy drásticos en diferentes instrumentos financieros. Entonces, del lado izquierdo vamos a estar viendo lo que sucedió en la pandemia y del lado derecho vamos a estar viendo lo que les comentaba Ramón, una recuperación de la economía, se dieron a conocer las vacunas. Entonces, las fechas en estas dos gráficas, una empieza en marzo del año anterior y la otra empieza en noviembre a la fecha. Entonces, si quieren nos concentramos del lado izquierdo y lo que les comentamos es, en las materias primas, pues también encontramos un abanico de opciones de inversión. Tenemos por un lado instrumentos de cobertura o instrumentos que no están tan ligados al ciclo económico, como vienen siendo metales preciosos.
Ahí de color dorado, digo, aprovechando el color, ponemos al oro, justamente como uno de estos activos muy representativos que todos tenemos en la mente y que al momento de invertir, les recuerdo, no lo vean como el oro, ¿cómo invierto yo en el oro? Hay distintos fondos o distintos instrumentos que están ligados a estos commodities. Entonces, esto ustedes lo pueden incorporar a su portafolio. Entonces, el oro es un instrumento de cobertura que lo podemos ver ahí, que cuando pasó la pandemia, el lado izquierdo realmente no tuvo minusvalías. En cambio, vemos, por ejemplo, instrumentos ligados al ciclo económico, y que es lo que les comentaba Ramón, ese golpe que vimos en marzo en diferentes indicadores, se puede ver del lado izquierdo, les ponemos ahí el petróleo. ¿Qué vimos en el petróleo? El petróleo es un commodity que está totalmente ligado al crecimiento de la economía, las expectativas de crecimiento. Pues vimos caídas muy fuertes, caídas de casi 80%. De hecho, el precio de la mezcla en Estados Unidos estuvo negativo, que esa es una historia muy interesante que les platicamos justo el año pasado. Y entre ello, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? Ahí también les ponemos un índice de empresas, porque no solo tienen exposición a través de, o sea, dicen, ¿cómo compro el petróleo? ¿No? O sea, el petróleo lo pueden comprar a partir de empresas que tengan exposición, justamente que su principal flujo de entrada dependa de los ingresos derivados de la venta de petróleo, como pueden ser empresas, por ejemplo, Chevron, empresas de ExxonMobil, diferentes instrumentos que están en el mercado de Estados Unidos, que cotizan en la bolsa y que su principal, están muy correlacionados con el precio de este instrumento, y eso es lo que les ponemos en color gris. Es un conjunto de empresas que pues responden al movimiento del petróleo. Entonces vemos una caída muy drástica del lado izquierdo, en tanto la línea gris y la línea negra, y ahora nos movemos del otro lado, o sea, lo que está sucediendo, lo que sucedió en noviembre, cuando pasó lo de las vacunas, cuando se incrementó pues las expectativas de crecimiento económico, como les comentaba Ramón, empezamos a ver una expansión en diferentes indicadores adelantados. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues vimos vean cómo se invirtieron las líneas. La línea que antes era, teníamos ahí el índice del lado izquierdo, el gris abajo, y del lado derecho es el más positivo. El oro que estaba del lado izquierdo hacia arriba, del lado derecho es el más negativo. Entonces teníamos rendimientos de noviembre, si hubiéramos entrado estos instrumentos en noviembre, nos estaríamos llevando rendimientos de más del 60% en directo. 60% de su portafolio se llevó justamente estos instrumentos como este conjunto de empresas o el petróleo, y en cambio el oro tuvo un comportamiento un poco negativo, en línea como que es un instrumento defensivo, que más adelante les estaremos hablando de estos instrumentos defensivos, que en la pandemia cambió todo. En la pandemia instrumentos que eran de riesgo se volvieron defensivos, pues fue todo un movimiento de diferentes activos que con todo gusto se los vamos a ir explicando más adelante. Así es, gracias, Carlos. Pues sí, como bien platicaba Carlos, este cambio en las expectativas fue tan rápido con pues, los estímulos económicos que ya hemos platicado en ocasiones anteriores, con la llegada de las vacunas, y no solo eso, sino con la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos va a seguir inyectando recursos a la economía. Esto ha generado este cambio en la expectativa económica de crecimiento y se ve reflejado directamente en los mercados. Ahora, esto que les mostramos estaba relacionado con el sector manufacturero. Pues como sabemos, las medidas de distanciamiento social están enfocadas en evitar que las personas se reúnan en un lugar encerrado y que haya un mayor incremento de contagios. Por ese motivo, pues el sector que sí continuó siendo afectado por el reforzamiento, pues fue el del sector de servicios. En la izquierda tenemos la misma historia que ya platicamos, los PMIs ahora del sector servicios de marzo de 2020 y de enero de 2021. Y como pueden ver aquí, en marzo de 2020, si nos fijamos en la línea vertical del 50, pues todos los países casi estaban en zona de contracción cuando llegó la pandemia, cuando llegó el virus. Incluso algunas economías como la europea tuvieron PMIs de niveles de 25 puntos que jamás se habían visto en la historia. Es decir, nunca habíamos observado que las actividades se cerraran de tal forma que prácticamente estos indicadores cayeron al nivel más bajo posible. Ahora, conforme se fueron abriendo las actividades de nueva cuenta, estos indicadores comenzaron a subir. Estuvimos un momento en zona de expansión durante, como decía Carlos, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, cuando llegan estas noticias de las vacunas, estábamos en zona de expansión. Sin embargo, ya en la segunda mitad de diciembre comenzamos a ver que estaban otra vez comenzando a caer de forma importante. Y ahora, en enero de 2021, si nos fijamos, por ejemplo, en la línea horizontal 50, vemos que hay ciertos países como son México, Japón, el
que están en zona de contracción, mientras que hay algunas otras economías que continúan ahí pegadas al nivel de 50, como son Brasil, India, Rusia, y hay uno que se destaca sobre los demás, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es tan clara aquí la señal como en manufacturas que el ciclo económico siga vigente, sino que hubo un poco de desaceleración en estas actividades y esto, lo que hemos estado observando, por ejemplo, los indicadores más oportunos que tenemos ya de datos duros, acaban de salir el día de hoy en Estados Unidos. En Estados Unidos, después de 3 meses consecutivos de contracción, que fue octubre, noviembre y diciembre, las ventas minoristas en enero ya repuntaron por primera vez después de estos 3 meses, crecieron 5.3% cuando el mercado solo esperaba una expansión del 1.1%. Es decir, parece que el cierre de la actividad económica y la afectación a la economía global está comenzando a quedar atrás entre diciembre y enero, y a partir de febrero podríamos ver otra vez que las economías comienzan a recuperarse. Entonces, ¿qué pasa hacia adelante? El mercado no está enfocado en lo que pasó en enero, el mercado está enfocado en lo que viene en los siguientes meses. Y en ese entorno, pues con la distribución tan avanzada que llevan en Estados Unidos y otras economías desarrolladas de la vacunación, pues la expectativa es que en la segunda parte del año podamos ver que algunos de los sectores que habían sido particularmente afectados durante la pandemia pudieran comenzar a tener un positivo, porque le permitiría a las personas retomar actividades que habían dejado de lado, por ejemplo, ir a restaurantes, ir a cines, tener reuniones en ciertos lugares, y esto se espera que genere mayor crecimiento económico hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos mayor crecimiento económico? No solo suben las materias primas, y más en este contexto en el cual los instrumentos cíclicos, aquellos ligados al crecimiento económico, piensen ustedes vuelos de avión. Cuando la economía va bien, la gente comienza a viajar en avión a lugares de vacación o a reuniones de trabajo. Entonces vemos mayor actividad en eso, en el sector de la aviación. Cuando la mayor uso de tarjetas de crédito en restaurantes, en hoteles, en comercios, en servicios, todo este ambiente de mayor crecimiento económico, pues se ve reflejado justo en que las empresas que van ligadas al ciclo, que les llamamos las cíclicas, comienzan a elevarse, comienza a incrementar su rendimiento, mientras que las empresas defensivas, que fueron muy buenas durante el inicio de la pandemia, comienzan a quedarse rezagadas. Y eso lo ven ustedes en la gráfica a la derecha. Ahí podemos ver en línea, en el color dorado, el indicador del PMI manufacturero de Estados Unidos, arriba de 50 en zona de expansión, y vemos este índice de empresas cíclicas contra empresas defensivas. Cuando la línea gris está subiendo, quiere decir que aquellas empresas ligadas al crecimiento económico les está yendo mejor. Cuando esta línea gris está cayendo, quiere decir que les está yendo peor. Pueden ver que está muy ligado el ciclo manufacturero con el ciclo de dónde invertir, en qué momento invertir, en qué tipo de empresas, y es algo que hemos estado observando a partir de finales de 2020. Con la recuperación de los indicadores del PMI, hemos visto que las empresas cíclicas comienzan a verse beneficiadas en el agregado. Ahora, yo te preguntaría, Carlos, estos son los indicadores económicos a los cuales les damos seguimiento puntual nosotros, pero tú que estás del lado de los mercados de los instrumentos, ¿has visto que esto que se haya reflejado en los diferentes activos o que tienes tú bajo la vista todos los días? Sí, claro que sí, Ramón. Justo es una muy buena pregunta. Justo lo que hacemos al momento de que construimos portafolios de inversión y que los damos a nuestros asesores y a nuestros clientes, justamente pues empezamos a ver desde marzo pues, movimientos muy, muy abruptos en diferentes instrumentos y muy ligado a lo que mencionabas de que no solo en las materias primas, sino también en los sectores, en los servicios, pues tenemos empresas que están enfocadas a ciertos sectores y aquí les traemos justamente un ejemplo que lo intentamos hacer lo más claro posible para relacionarlo con su día a día, ¿no? En marzo, por ejemplo, pues empezó todo el tema, o sea, muchos de los que tuvieron la opción, pues llegaron al famoso home office, a trabajar desde sus casas, y también pues nos dimos cuenta de que empezaron, pues de que necesitábamos una nueva computadora, por ejemplo, o que necesitamos activar una cuenta de pues, el servicio que estamos utilizando ahorita para transmitirla a todos nuestros clientes, pues justamente Webex o Zoom. Y aquí les trajimos es un ejemplo que realmente esto se puede generalizar a todo el sector de tecnología,
Lo pueden ver en la línea dorada del lado izquierdo. Es una empresa que creo que todo el mundo ubica, que es Netflix, y que va muy ligado al tema de suscripciones, ¿no? Esta empresa se dedica a la parte de suscripciones de películas, de un servicio de streaming. Entonces, justamente lo que vimos fue de marzo a junio, mientras todas las bolsas estaban cayendo, estas empresas estaban beneficiando. Y se estaban beneficiando, y aquí les recordamos a todos nuestros clientes, o sea, el precio de una acción, ¿a qué hace referencia? O sea, el precio de una acción hace referencia al valor presente de todos los flujos futuros de las empresas. Entonces, si el mercado está viendo, o si los inversionistas están viendo que estas empresas van a generar más ingresos en el mediano o en el largo plazo, pues el precio de la acción tiende a reflejar este comportamiento y empieza a subir. Entonces, de ahí es la razón. Si pasa lo mismo en el caso contrario, bueno, o sea, pasa lo contrario en otra situación. Justamente, por ejemplo, el sector industrial. El sector industrial, como tú bien mencionabas, ahorita Ramón les comentó de empresas cíclicas y empresas defensivas. Pues justamente las empresas defensivas en la pandemia, del lado izquierdo que estamos viendo, pues fueron justamente las de tecnología. Fue justamente muchas personas renovaron celulares, renovaron computadoras, pues para estar en línea con toda, pues con la situación en la que vivíamos. En cambio, como tú bien mencionas, el sector industrial, por ejemplo, que lo pueden ver en la gráfica del lado izquierdo de color azul, azul fuerte o de color oscuro, pues cayó abruptamente, ¿no? Tuvimos caídas de más del 60-50%. Y les ponemos un ejemplo de una empresa que se dedica, que tiene varias líneas de negocio, está en el sector industrial, que es Boeing, que una de sus líneas de negocio es justamente hacer aviones comerciales. Como tú bien mencionabas, Ramón, los vuelos se cerraron y pues van muy ligados al ciclo económico, o sea, que las personas empiecen a hacer viajes, va muy ligado al ciclo económico y muchas aerolíneas empezaron a cancelar el pedido de sus aviones. O sea, decían, yo no tengo demanda de aviones, ¿para qué me voy a comprometer a comprar nuevos aviones? Entonces, todo eso los inversionistas lo ven y dicen, pues entonces los flujos futuros que van a recibir estas empresas pues van a caer. Entonces, de ahí la razón que empiezan a vender, a vender, a vender la acción y el precio empieza a caer. Entonces, justamente es lo que están viendo del lado izquierdo de color azul, que justamente pues, es Boeing, que es un caso muy particular. Bueno, no es muy, o sea, es muy particular por el sector en el que está, pero va muy relacionado a las empresas cíclicas. También les tenemos ahí para que lo compararan en la misma gráfica, las de energía, un conjunto de empresas de energía que habíamos mencionado antes, y también traemos como en la de color azul las empresas del sector de tecnología. Aquí yo les puse el caso de Netflix, pero pues entra Amazon, entra Google, entra Apple, o sea, entran todas estas empresas que nosotros conocemos muy bien, que las tenemos en nuestro día a día, pero que en la pandemia se volvieron defensivas, algo que nunca había pasado esto, porque justamente tecnología es un sector de riesgo. O sea, el sector de tecnología, ustedes pueden ver pérdidas en un día de 2-3%, es algo normal. En el largo plazo sí generan muy buenos rendimientos. Pero este sector, si lo ven desde el 2000, a nuestros clientes que habrán vivido, pues hubo una burbuja en el 2000 con la parte de la tecnología, es un sector de riesgo que en la pandemia se transformó en una cosa que nunca habíamos visto y que es un sector defensivo. Entonces, como cuando Ramón les daba noticias, por ejemplo, de ventas minoristas que salieron el día de hoy y que salen que la economía se está reactivando, este sector tiene caídas. Entonces, si ustedes siguieron hoy los mercados, pues hoy cayó tecnología y subieron todas las empresas cíclicas y esa ha sido la tónica que hemos visto todo el año. Es algo increíble, algo que nunca habíamos vivido y algo muy, muy interesante. Y del lado derecho, pues vemos otra historia, ¿no? Del lado derecho vemos una historia que está ligada al crecimiento económico, a justamente estas medidas que les comentaba Ramón, de inyección de liquidez para que los mercados suban, para fomentar la economía, nuevos apoyos o estímulos fiscales para darles dinero a los trabajadores. Entonces, todas estas mecánicas, tanto muy ligado a las vacunas, pues cambiaron la historia. Entonces, ustedes pueden ver del lado izquierdo el color gris y el color azul abajo, y del lado derecho pueden ver el color gris y el color azul hasta arriba, ¿no? O sea, rendimientos de más del 40%, 50%. En cambio, el sector de tecnología, con todo lo que les comentaba Ramón, que hubo cierta incertidumbre por ahí de diciembre, siguió todavía ese momento, pero no a la misma velocidad que estos sectores cíclicos.
Y eso se puede observar todavía en días como hoy, o sea, como les mencionaba, y hacia adelante, pues justamente ahorita más cuando estemos en esa parte de nuestras expectativas, tanto de economía y de financieras, pues hacia adelante seguimos viendo una economía recuperándose. Todos nuestros indicadores nos dicen, y la típica pregunta que nos hacen al momento de querer invertir en la bolsa es, ¿estoy a tiempo? O sea, ¿estoy en un buen momento de entrar? Entonces, siempre les recomendamos que vean las valuaciones de sus empresas y que hagan un portafolio que responda ante diferentes situaciones económicas. Entonces, tanto el sector de tecnología, pues sí, de largo plazo es un muy buen sector, pero por el momento pueden voltear a ver otros sectores que han sido castigados y que se van a venir recuperando. Sí, gracias, Carlos. Pues creo que solo un comentario al margen es que tal vez aquí el caso no es tan extremo como lo que vimos con las materias primas, que el oro tenía rendimientos ya negativos. Es decir, si hay mayor crecimiento económico, pues la gente va a seguir suscribiéndose a estos servicios como Netflix o va a comprar computadoras. Por lo tanto, el sector tecnológico seguirá participando de forma importante, como lo ven en la gráfica a la derecha, no ha tenido minusvalías, sigue teniendo buenos rendimientos, pero en términos relativos es quién, o sea, si empezamos a verlo como dónde están parados, en qué momento, pues tecnología estaba muy arriba, tiene un upside limitado, mientras que los sectores cíclicos empezaron muy abajo y es por ello que han tenido rendimientos tan importantes, ¿no? Entonces, ahí es un poco la diferencia. Entonces, pues sí, prácticamente todos vivimos esto que nos platicabas, Carlos, donde comenzamos a usar de forma más intensiva todos estos servicios, como son pues, las juntas en línea, ¿no? Eh, entonces, les platicábamos que durante diciembre estuvimos viendo que la economía comenzó a frenarse por estas medidas de distanciamiento social y esto se vio reflejado de forma rápida en la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos es de los pocos países que tiene indicadores semanales que les podemos dar dando seguimiento puntual. La mayoría de los países tenemos un rezago importante en la publicación de estos indicadores y lo que les presento a la izquierda en las gráficas de barra son las peticiones semanales por desempleo. Es decir, cuando una persona pierde su trabajo, puede ir a las oficinas de Estados Unidos para pedir este seguro y poder tener ingresos mientras comienza a tener otro trabajo, ¿no? Está en la búsqueda de. Como pueden ver, a partir de junio, que es cuando la economía comienza a reactivarse, llegan los apoyos económicos que en su momento aprobó Trump, vimos que el número de personas que estaban solicitando el seguro de desempleo cayó de forma rápida. Desde los niveles que estábamos observando de cerca de 1,600 peticiones semanales hacia las 800. En noviembre tocó el punto más bajo y luego a partir de ahí vimos un ligero deterioro. Comenzamos a ver que otra vez había más personas en desempleo, llegaban a pedir el seguro. La cuestión es, ¿esto es temporal o no? Y parece que sí. Allá en los últimos par de semanas que hemos estado observando los datos de febrero, pueden ver que el pico se tocó en la primera quincena de enero con 927,000 solicitudes y a partir de ahí la hemos visto reducir hacia las 793,000. Aún es un número elevado, aún no estamos viendo niveles que típicamente veíamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia, hablar de 150,000 peticiones a la semana ya era un indicador que llamaba la atención. Entonces, todavía estamos lejos de regresar a los niveles prepandémicos, pero al menos la economía ya ha ido retomando un poco su nivel. Lo mismo podemos observar en la gráfica a la derecha. Ahí lo que les muestro es un indicador que publica la Reserva Federal. Ellos utilizan información de alta frecuencia, es decir, viajes en trenes semanales, venta de boletos de avión semanales, pedidos industriales, es decir, entre dos fábricas, qué tantos pedidos se hacen, esa información se la comparten a la Reserva Federal y ellos usan esta información y hacen un estimado de cómo está evolucionando el PIB cada semana. Entonces pueden ver que en el peor momento de la pandemia, por ahí de mayo, el PIB de Estados Unidos llegó a caer casi hasta el 12%, que si recuerdan en ese momento las expectativas era de la economía de Estados Unidos va a tener una contracción del menos 6%, ¿no? Entonces, lo que comenzamos a ver es una recuperación rápida, no fue en forma de V, pero sí fue acelerada, y esto gracias a los apoyos económicos que estuvo dando el gobierno, aunque recientemente, al igual que pasó con el mercado laboral, vimos un estancamiento en esta recuperación, ahí los marcamos con la línea roja, igual a finales de noviembre, durante diciembre, principios de enero, el indicador se mantuvo estancado. Y esto lo que hizo fue que con la llegada de una nueva administración, como ustedes saben, Biden gana las elecciones y llega hasta finales de enero, por ahí del 21 de enero,
llega con la idea de vamos a seguir dando estímulos económicos porque la economía aún está lejos de estos niveles prepandémicos. Entonces, pues se espera que no solo Estados Unidos, sino otras economías que aún tienen espacio para dar estos estímulos fiscales lo hagan. Pueden ver ahí en la gráfica de la izquierda, las barras significa qué tanto va a cambiar la deuda como porcentaje del PIB. Es decir, en Estados Unidos se espera que incremente todavía en 6%, en 6 puntos porcentuales del PIB la deuda. En China casi 4%, en Canadá 2%, Japón 0.8%, y algunas economías donde es un poco más difícil hablar de déficit o de ayudas, es la zona europea, porque todos los países en conjunto se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Entonces, hasta el momento la perspectiva es que haya pocos impulsos fiscales, y luego hay otro par de países donde el año anterior se deterioraron las finanzas por la situación económica, y este año tendrán que hacer un ajuste para mantener la disciplina y que no se descontrolen los mercados, como es el caso de India y de México. Pero en ese entorno donde Estados Unidos destaca, pues Biden tiene ya actualmente en el Congreso la propuesta de 1.9 billones de dólares, trillions para Estados Unidos, y se espera que estos apoyos fiscales sean aprobados a finales de este mes. ¿Por qué se espera esto? Bueno, a finales de diciembre lo que vimos fue que todavía bajo la administración de Trump, el Congreso aprobó cerca de $1 billón en ayuda que iba destinado principalmente en darle $600 a las familias que están en situación de desempleo. Eso pasó por ahí del 20 de diciembre. Entonces, durante del 20 de diciembre a mediados de enero comenzó a distribuirse este dinero, y lo que observamos fue que un rápido incremento en las ventas minoristas, como ya les platiqué, 5.3% en enero. Entonces, la ayuda fue muy importante para darle ese empujón nuevamente a la economía y que continuara recuperándose. Esos estímulos que se aprobaron a finales de 2020 se terminan el 14 de marzo. Por lo tanto, hay que tener listo ya el plan fiscal a finales de febrero para que no vaya a pasar que terminen los apoyos, la economía se queda un momento sin ayuda y otra vez veamos que vuelve a caer un poco, ¿no? Entonces, se piensa que a finales de febrero los demócratas van a impulsar la aprobación de este paquete, el cual incluye, entre otras cosas, lo pueden ver ahí, 760 mil millones de dólares en ayuda a familias. Se espera que se mantengan los $600 actuales y se les den $1,400 extra, con lo cual llegaría a $2,000 a las personas en situación de desempleo. Esto evidentemente va a impulsar el consumo allá en Estados Unidos, y ya lo platicó Enrique la semana pasada cuando hablamos a detalle de México, pero esto nos beneficia a México como país porque lo que hemos visto es que cuando ya se dan estímulos económicos, la gente comienza a consumir más, demandan más productos que vienen desde México, y esto hace que nuestras exportaciones suban y el crecimiento económico comience a reflejarse, ¿no? Entonces, es una buena noticia para México, tendremos apoyos de forma indirecta. Otros 170 mil millones de dólares irán a apoyo a escuelas. Las escuelas han sido de los sectores más afectados durante la pandemia. Evidentemente, las personas, los niños y también a nivel universidad preparatoria se han quedado en sus casas, y esto ha afectado al sistema escolar. Para evitar la quiebra de centros privados, se les va a dar ayuda. Y finalmente, 160 mil millones de dólares en apoyo al sector salud, que esto va encaminado a ayuda al sector médico, que ha tenido un periodo complicado en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, los gobiernos van a seguir inyectando recursos fiscales. Ahora, ¿qué va a pasar con los bancos centrales? Los bancos centrales, lo que estuvieron haciendo desde el inicio de la pandemia, le ponemos la gráfica a la izquierda, lo que ustedes ven ahí es la inyección acumulada de liquidez tanto del Banco Central de Japón, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Pueden ver que fue inmediata la ayuda que inyectaron, fue un crecimiento elevado, casi 3.5 billones de dólares. Esto es casi el 15% del PIB en Estados Unidos. Entre las ayudas que dio la Fed y el gobierno de Estados Unidos, casi se dio una ayuda cercana al 15% del PIB. Es demasiada cantidad de dinero. Y esto lo que hace es que ¿cómo inyecta un banco central recursos a la economía? Bueno, pues básicamente lo que está haciendo la Fed es que le compra bonos de deuda al gobierno de Estados Unidos y le otorga dólares para que con esos dólares él pueda dar la ayuda a las personas y hacer compras y estimular el crecimiento económico. Esto se vio reflejado justo en la gráfica del medio. Si nos enfocamos solo en la Fed, esos 3.5 billones de dólares se enfocaron principalmente a la compra de bonos gubernamentales, los treasuries, 2.61 billones de dólares y 0.64 en otros instrumentos, ¿no? Básicamente toda la ayuda estuvo enfocada al gobierno de Estados Unidos. Entonces,
recuerden de dónde veníamos. Veníamos de marzo, la pandemia, todo el mundo estaba preocupado, no sabíamos qué iba a pasar. Los gobiernos comienzan a dar estos apoyos y la gente que había comprado dólares llevó el tipo de cambio casi a 25 pesos por dólar, pero también otras monedas se vieron muy afectadas. Cuando comenzamos a ver que puede venir un poco de recuperación económica, que se está controlando la pandemia, que el gobierno está apoyando con estímulos económicos, pues baja un poco este nerviosismo y la gente comienza a vender los dólares que había acumulado para buscar posicionarse en otros activos de riesgo, como ya mencionaba Carlos, por ejemplo, el sector industrial, pero también comienzan a invertir en bolsas que estaban muy castigadas de economías emergentes, por ejemplo, México, y eso poco a poco va debilitando al dólar. De hecho, la perspectiva es que si continúa la ayuda que va a dar Biden, la Reserva Federal tendrá que seguir inyectando recursos, le va a comprar estos bonos y esto al final lo que hará es que el dólar se debilite un poco más desde los niveles actuales. Ya no es mucho más, es cerca de un 2%, 3%, y decir, ya pasó la depreciación fuerte del dólar, si lo vemos como moneda, y ahora lo que viene es estar vigilando el ritmo de reactivación económica para ver si el dólar podría fortalecerse en el corto plazo o mantendrá esto todavía en el largo plazo, ¿no? Pero en resumen, lo que llevamos hasta el momento es mayor crecimiento, siguen los estímulos y esto en teoría es propicio para que continúe presionándose a la baja el dólar. Carlos, pues platícanos un poco qué viste en las monedas. Ya nos platicaste lo que viste justo en el sector de las acciones, en sectores. ¿Qué viste en las monedas y qué estás viendo ahora con esta idea de mayor crecimiento económico a nivel global? Sí, claro que sí, Ramón. Pues como efectivamente les comenta, pues ya hablamos un poco del sector de commodities, ya hablamos un poco del sector de equity, de acciones, y ahora sigue, pues les vamos a comentar un poco del sector de divisas, de monedas. Nada más para poner un dato cultural, el sector de divisas es el más grande del mundo en cuanto a activos bajo administración. El sector le llaman de FX, pues es el más grande, muy por encima de las acciones, muy por encima del mercado de deuda y de materias primas, ¿no? Es un mercado muy interesante, muy líquido, donde para nuestros clientes que nunca lo han visto de esa forma, este mercado opera prácticamente las 24 horas, 7 días a la semana. Los únicos días, las únicas horas que descansa es de sábado en la bueno, sábado a inicios y a la hora que abre en Asia, el domingo. Y de ahí en adelante, todos los días estamos teniendo cotizaciones de nuestra moneda en específico, si nos enfocamos al peso dólar. Todos los días, ahorita mientras estamos platicando, pues la moneda se está moviendo, ¿no? Entonces, pues justamente es un mercado muy interesante y aquí lo que les traemos preparado pues es justamente del lado izquierdo, ustedes pueden ver lo que les comentábamos, cómo fue el comportamiento durante los días más complicados de la pandemia, cuando no se sabía ante qué nos estábamos enfrentando, cuando los contagios, pues realmente las muertes, todavía no se tenía muy bien estudiado el virus, como se los mencionaba Ramón. Y del lado derecho tenemos otra historia ya con la parte de la inyección que les acaba de comentar, de tanto fiscal y la inyección monetaria, ¿no? Pues si quieren nos concentramos primero qué pasó en marzo. Creo que todos los vimos, todos los que tienen ciertas inversiones en dólares, pues lo vieron ahí, ¿no? O sea, un movimiento nunca antes visto del tipo de cambio. Tuvimos ahí movimientos, el tipo de cambio, les comentaba Ramón, llegó a estar en 25 pesos por dólar. Es algo increíble si partimos de que estaba en 20 pesos por dólar. O sea, eso es un incremento de más del 25% en su patrimonio, de un solo golpe, en cuestión de días. Pues entonces fue algo sumamente abrupto y justamente obedecía a que pues al mayor riesgo que hay en las monedas como son emergentes, ¿no? Entonces esta gráfica nos gusta bastante porque pueden ver tanto monedas emergentes y también monedas desarrolladas. Entonces es prácticamente si la línea va hacia arriba, quiere decir que se fortaleció el dólar. Entonces ahí pueden ver la parte de México, que la tenemos ahí con una línea gris, pues vio, o sea, el peso, o sea, nuestro peso perdió 20% de valor contra el dólar, o lo pueden ver también como que el dólar se fortaleció 20% contra el peso. Entonces, fue un movimiento sumamente drástico e igual en la línea con países emergentes, como lo pueden ver con Brasil, con el real brasileño, y también en Rusia y en India, ¿no? O sea, son esos países que ven en la parte superior. Y en la parte inferior ven países como el yen y como el euro, que pues, realmente se mantuvieron muy estables.
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora, nada más para comentario, o sea, cuando ven esto en sus portafolios, lo que les recomendamos a nuestros clientes, ustedes pueden asegurar la ganancia que ya llevan en el dólar al momento si contratan una opción de venta. La opción de venta simplemente les permite vender el tipo de cambio a 25 pesos por dólar en un tiempo futuro. Entonces, era de esas partes, Ramón, de que les recomendábamos a nuestros clientes ante esta situación, porque justamente, como bien lo comentaste, nuestro equipo de economía estaba viendo una apreciación una vez que entren los estímulos fiscales. ¿Y qué fue lo que sucedió justamente a partir de noviembre? Pues empezamos a ver un fortalecimiento de nuestra moneda. Si nos enfocamos al peso, vean cómo antes del lado izquierdo está en la parte superior y en la gráfica del lado derecho está en la parte inferior. Ahí lo que hemos visto, como les mencionaba Ramón, hubo una inyección gigantesca, nunca antes vista por parte de la Reserva Federal, y lo que hizo es, pues debilitó el dólar. Debilitó el dólar, hubo, como les comentaba Ramón, esta política monetaria de comprar instrumentos al mercado, pues es simplemente inyectar más dólares, y por oferta y demanda el dólar pierde valor. Y las monedas como la nuestra se fortalecen, lo pueden ver tanto como el real, y en la parte superior se pueden ver monedas desarrolladas como el yen, que se mantienen muy estables al precio del dólar. Entonces, pues esto es muy relevante porque hacia adelante, porque o sea, ¿por qué es relevante esto hacia adelante? Porque hacia adelante, como les comentaba Ramón, de corto plazo todavía vemos una fortaleza del dólar, pero en el mediano y largo plazo recuerden que el dólar es un instrumento de cobertura. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el 2013? Creo que el 2013 lo traemos algo muy fresco. En el 2013 pasó algo muy similar. Saliendo de la crisis, se empezó otra vez a recuperar la economía, la economía americana, y pasamos de un tipo de cambio de 13, 14 pesos por dólar a un tipo de cambio de 16, 17 pesos por dólar. Entonces, en el mediano plazo, recuerden que el dólar va a suceder algo similar. Y es importante tenerlo en la mira y tener el dólar como también un instrumento de cobertura ante un fortalecimiento de la economía americana. Gracias, Carlos. Solamente agregaré yo un comentario. Recuerden que los activos financieros reflejan nuestras decisiones, ¿no? En conjunto, agregado de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir que el tipo de cambio se esté recuperando, haya pasado de 25 hacia tocando los 20 pesos por dólar de nueva cuenta? Quiere decir que aquellos que teníamos dólares comenzamos a buscar oportunidades de inversión en otros lados, entonces vendemos nuestros dólares, eso hace, y compramos pesos mexicanos, y esto ayuda a la recuperación del tipo de cambio, ¿no? Justo hay una pregunta que nos hacen acerca de si las remesas que han venido de Estados Unidos hacia el país han ayudado a México a crecer económicamente, y que si también han ayudado al tipo de cambio, y la respuesta es sí. Hay dos Méxicos en estos momentos. Uno es el sector manufacturero, que ya está a niveles prepandémicos. El otro es el de la demanda interna, que sigue con una recuperación lenta, pero ha avanzado marginalmente, ¿no? Es decir, pasamos de contracciones cercanas al 18% por ahí de marzo hacia casi el 6% ahora en noviembre y diciembre. Uno de los principales factores que ayudó a esa recuperación fue la llegada de remesas, que tuvieron un récord en 2020 de casi 40,000 millones de dólares, un número, como ha dicho Carlos, pues no lo habíamos visto, es un número récord. Y esta llegada de remesas permitió a las familias poder mantener su consumo durante la época de la pandemia, que pues muchos de ellos se quedaron sin fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, sí, las remesas han sido un factor bastante importante. Ahora, ya para ir avanzando y cerrando, para poder atender ya con mayor detalle las dudas que nos están llegando, simplemente les diría, el último tema es que con la llegada de las vacunas y la aplicación que ha sido dinámica en ciertas economías como Israel, Estados Unidos, el Reino Unido, y las economías emergentes que poco a poco ahí van avanzando en este rubro, pues esto lo que ha hecho es que haya crecido la expectativa de la economía a nivel global, pero también de la inflación. Recuerden que cuando tenemos mayor crecimiento económico, típicamente viene acompañado de mayor inflación. Sucedió cuando llegó la pandemia, estábamos en una zona de contracción económica, eso lo pueden ver ustedes en el eje de las X, es el cambio en el PIB entre 2020 y 2019, en el círculo que les estoy encerrando, y en el eje vertical el cambio en la inflación. Si están en números negativos ambos, quiere decir que había contracción económica y que la inflación estaba cayendo.
Por eso llegaron los bancos centrales a inyectar una cantidad de recursos increíble. Luego llegan estos estímulos económicos, llegan las vacunas y ahora, si comparamos 2021, la expectativa contra 2020, vemos que la mayoría de países ahora están en el lado opuesto, están en zona de mayor crecimiento económico esperado y también de mayor inflación. Y esta mayor inflación lo que hace es que ha generado dinámicas importantes en los instrumentos de renta fija. Entonces, Carlos, si pudieras explicarnos en 3 minutitos qué has visto en la parte de renta fija. Sí, muy bien, muchas gracias, Ramón. Sí, justamente, como les comentaba Ramón, pues, la inflación es un factor, o es una métrica muy importante para determinar cómo hace política monetaria los bancos y para determinar también los bancos centrales y para determinar también el crecimiento económico. Entonces, lo que vimos en el universo de renta fija también fue algo muy interesante. O sea, tenemos aquí del lado izquierdo, les ponemos un ejemplo, bonos de más de 20 años y tenemos del lado de color gris y del lado azul tenemos también instrumentos de riesgo altos, instrumentos que traen el riesgo corporativo, o sea, el riesgo de crédito, ¿no? Riesgo de default en sí, son empresas que no es el gobierno federal. Entonces, se las traemos nomás para comparar. En marzo, por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvimos un incremento, del lado izquierdo estamos viendo la tasa. Del lado izquierdo están viendo la tasa y del lado derecho, ahorita les voy a comentar el precio de los bonos. ¿Por qué el universo de renta fija es muy importante? Porque gran parte de nuestros portafolios tienen exposición a renta fija. O sea, más del 70% de los portafolios de un típico inversionista o 60% pues trae exposición a renta fija. Entonces es muy importante lo que sucedió. Si nos concentramos en la línea azul del lado izquierdo, vemos un incremento también muy fuerte del riesgo de crédito. Subió la tasa de interés. ¿Qué efecto tuvo en el precio de estos instrumentos? Lo podemos ver del lado derecho y vemos una caída muy fuerte en los precios de estos bonos de high yield. ¿Qué pasó en la parte de las tasas o los instrumentos gubernamentales? Pues tuvimos una caída de la tasa con esta inyección de liquidez, o sea, lo que hicieron los bancos centrales fueron bajar las tasas y tuvimos un incremento de los bonos que lo pueden ver del lado derecho en la línea gris. Ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo lo contrario, conforme la inflación está aumentando y están aumentando las expectativas de crecimiento económico, las tasas de largo plazo empiezan a subir. Es importante mencionarles, la tasa de largo plazo de estos instrumentos está ligada a la expectativa de crecimiento económico de los países. Entonces pueden ver ya del lado izquierdo la línea de gris cómo en estos meses se ha venido aumentando y justamente el precio de los bonos ha venido cayendo. Entonces es importante para futuras, para cuando armen sus portafolios, que también estos instrumentos funcionan como cobertura. Ante situaciones de incertidumbre, los instrumentos de los bonos de largo plazo es el único o de los únicos instrumentos que nos van a cubrir y van a cuidar nuestro patrimonio. Perfecto. Muy bien, Carlos, gracias. Pues bien, ya para atender las preguntas que están llegando, vamos a cerrar con la parte de expectativas. Lo que ven aquí es algo que ya ha mostrado Enrique Covarrubias, el Chief Economist, en distintas ocasiones. 2021 será un año de recuperación económica a nivel global, pero ojo, el que se espere un crecimiento, por ejemplo, en México del 4.5%, no quiere decir que va a ser un año extraordinario, ¿no? Aún vamos a estar en niveles por debajo de lo que teníamos en 2019. El impacto de la pandemia fue tan fuerte que tardaremos un par de años en la mayoría de las economías emergentes en recuperar esos niveles que teníamos en 2019, así que hay que ir revisando estos indicadores poco a poco y ver cómo están evolucionando los estímulos y estos números van a ir cambiando en el tiempo. Sin embargo, pues ya se espera que con este mayor crecimiento de 2021, las expectativas de inflación se están elevando en la mayor parte del mundo. Pueden ver en la gráfica a la derecha, la línea blanca es 2020, la línea dorada es 2021 y en la mayoría de las economías se espera que la inflación va a ser ligeramente más alta. Destaca el caso, por ejemplo, de Japón, que típicamente tiene inflación cero o negativa, tendrá 0.1. La zona euro pasará de 0.3 a 0.9, Estados Unidos de 1.3 al 2%, y todo esto está generando, lo que comentaba Carlos, estos movimientos en las tasas que hemos estado viendo en los últimos días. Entonces, Carlos, si te parece, vamos a contestar un par de preguntas que nos están llegando para poder ir cerrando ya. Ya nos faltan un poco, cerca de 10, 15 minutos, pero entonces vamos a ver. Aquí nos comentan en la parte de datos de mercados. Dice, debido al impulso del 1.9 billones de dólares que va a dar Estados Unidos a la economía, ayudará de forma
colateral a México y cómo repercutirá esto en el mercado. La expectativa es que ese impulso económico allá en Estados Unidos llegue de forma indirecta a México a través de mayores exportaciones. Ahora, si repercutirá en el tipo de cambio o no, lo que pasa cuando hay una mayor oferta de dólares en el mercado, típicamente lo que pasa es que el dólar se debilita. Eso es lo que estuvimos experimentando desde octubre del año pasado hasta, pues diríamos, hasta enero, ¿no? Donde llegó a tocar 19.80, 19.90. ¿Qué ha pasado de finales de enero a la fecha? El tipo de cambio se ha regresado un poco y esto se debe a que la expectativa de mayor crecimiento en Estados Unidos sobre otras regiones, recuerden que ellos van adelantados en la aplicación de vacunas y ellos son los que son los líderes en estímulos fiscales y monetarios. Ese mayor crecimiento en Estados Unidos lo que genera es que la expectativa de ingresos para las empresas de ese país sean positivas y la gente comienza a demandar nuevamente dólares. Este efecto podría ser un poco temporal. Lo último que ha dicho la Reserva Federal es que van a seguir con las medidas de inyección de liquidez, al menos hasta que el mercado laboral regrese a condiciones de pleno empleo. Ahorita les mostraba las peticiones semanales de desempleo. 700,000 solicitudes semanales no es algo común. Típicamente andan por ahí de 50 a 100,000 a lo mucho. Entonces aún queda terreno por recuperar ahí. La tasa de desempleo actualmente está por el 6.7%, pero antes de la pandemia estaba en 3%. Entonces, parecería que la Fed va a seguir comprometida a mantener estos estímulos al menos durante 2021, 2022, y esto abonará para que el dólar sí tenga episodios de recuperación y luego ligera debilitamiento otra vez, pero en general la tendencia que sea un poco a la baja. Lo que comentaba muy bien Carlos hace un momento, habrá que tener cuidado. El día que llegue, cuando la Fed comience a retirar estos estímulos de liquidez y comience a incrementar las tasas, que podría ser por 2023 hacia adelante, de acuerdo a lo que ha dicho la propia Fed, ahí es un momento distinto donde tendremos que evaluar si ese incremento en tasas en Estados Unidos podría fortalecer al dólar, ¿no? Pero para eso todavía falta un rato. Pensamos que las divisas a nivel global estarán estables alrededor de estos niveles, con episodios de volatilidad obedeciendo a factores internos y también a las condiciones de la economía. Carlos, aquí te preguntan si conoces algunos otros instrumentos que no sean derivados para tener cobertura del tipo de cambio. Sí, para tener cobertura del tipo de cambio, pues es muy interesante. O sea, si no quieren tener la exposición tal cual, pues podrían entrar a instrumentos lo que sucedió dolarizados, ¿no? O sea, al final del día es un instrumento de cobertura. Por ejemplo, vimos el S&P, o sea, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por ahí de marzo, que justamente pues empezaron a caer, ¿no? A caer drásticamente, pero si ustedes ven el rendimiento en dólares, pues sí fueron caídas de más de 20%, 30%, pero si ustedes ven el rendimiento en pesos, pues al final del día terminaban positivos. O sea, realmente ahorita los rendimientos que les mostramos de los indicadores es si lo ven desde la perspectiva en dólares, de los indicadores de las acciones, pero si lo ven desde la parte de pesos, pues la historia cambia porque el dólar es un instrumento. O sea, al momento que ustedes compran en el sistema internacional de cotizaciones, pues tienen exposición al dólar, y el dólar contra el peso pues es un instrumento de cobertura, que es lo que hemos visto desde que nuestra moneda fluctúa desde el 94. Pues hemos visto depreciaciones constantes del tipo de cambio de 5%. O sea, hemos visto anualmente una pérdida de 5% de nuestra moneda ante el dólar. Entonces, eso puede ser una muy buena opción de cobertura. Gracias, Carlos. Aquí hay un par de preguntas que están un poco más enfocadas a la parte de economía. Número uno, nos preguntan eh, ¿por qué se considera una reducción de la deuda contra el PIB si el paquete económico considera un incremento del sector público? Déjenme les un poco esto para tener mayor claridad. Cuando el gobierno hace el plan fiscal para lo que viene, en 2021 nos está indicando que van a tener un incremento en el endeudamiento para compensar la falta de ingresos, ¿no? Eso es verdad, o sea, es decir, sí se espera que el gobierno tenga un mayor endeudamiento en 2021. Sin embargo, lo que estábamos mostrando antes es el nivel de deuda sobre PIB, no el endeudamiento neto.
Lo que pasó en 2020 es que la deuda continuó incrementando un poco y el PIB se cayó 8.5%. Entonces, eso hace que el nivel de deuda haya pasado del 40 al 52%. Lo que el indicador muestra, el que pasamos hace un momento en las láminas, es que la deuda pues más o menos se mantendría creciendo estable, mientras que el PIB crecería un poco más debido a la recuperación económica, y eso hace que la razón de deuda sobre PIB baje, de términos, si comparamos 2021 contra 2020, más no quiere decir que no vaya un endeudamiento, ¿no? Esa es la explicación. Y la otra que nos hacen es por qué México estaría creciendo a un nivel si no hay apoyos económicos locales. Las tasas de crecimiento son un poco complicadas, sobre todo cuando venimos de episodios de caídas muy fuertes. El que Estados Unidos crezca, perdón, cerca del 3% en 2021, ellos parten de una base más alta, es decir, ellos no cayeron tanto como nosotros lo hicimos en 2020, por lo tanto, ese crecimiento va a generar mayor actividad económica ya. Acá en México empezamos de un nivel muy bajo, por lo cual es muy fácil recuperar niveles. Por ejemplo, si la economía se quedara estancada, ya no creciéramos nada en 2021. Simplemente por comparar el promedio de cómo quedó el PIB en diciembre con un nivel tan bajo en junio, eso te da como 1.5% de crecimiento. Véanlo así, si una persona tiene 100 pesos y crece su patrimonio en 5%, se lleva 5 pesos. Si una persona tiene un peso y crece en 5%, se lleva 0.5 centavos. Es decir, no son las tasas, aunque las tasas se vean similares, la magnitud de la actividad económica es distinta, y eso pues explica que tengan un nivel de crecimiento similar México y Estados Unidos este año, pero por mucho va a ser muy distinto. México todavía va a requerir un par de años para recuperar los niveles prepandémicos, mientras que Estados Unidos por ahí del tercer trimestre de este año ya estará llegando a esos niveles o incluso superándolos, ¿no? Acá hay otra duda que nos está llegando en este momento. Dice, si la inflación se espera que suba, ¿cómo entender que las tasas de intereses pagadas por los bancos centrales están bajando? Bien, pues esto también está relacionado con la parte de economía. Recuerden que los bancos centrales, sobre todo los desarrollados, tienen un doble mandato. No solo ven la inflación, sino que ven el mercado laboral. En el caso específico de Estados Unidos, el año pasado cambiaron su regla y ahora se fijan en que el mercado laboral regrese a condiciones de pleno empleo y que la inflación en el largo plazo llegue al 2%. Esto quiere decir que si ahorita estamos en 1.5, van a dejar que por momentos se vaya arriba del 2% y luego que vuelva a bajar antes de actuar, ¿no? Entonces, esa es una de las explicaciones del por qué lo están haciendo la Fed, teniendo tasas bajas, aún y cuando la inflación esté subiendo. La respuesta es, aún falta que la actividad económica se recupere. Y en línea con eso, pues también es algo parecido a lo que pasa aquí en México. La inflación cerró en diciembre en 3.15, la tasa estaba en 4.25, México tiene una tasa real elevada que para las condiciones de la actividad económica, el crecimiento, la caída que tuvimos en 2020 y la recuperación que ha sido lenta en este 2021, cortar las tasas y con ello ayudar un poco a la recuperación económica, ¿no? Pero básicamente esa es la razón por la que está recortando. Evidentemente se va a recortar el espacio para que Banjico pueda seguir bajando las tasas. Nosotros pensamos que la tasa quedará por ahí de 3.75 aquí en México, es decir, un recorte más y después se acaba ese espacio, porque pues sí, con la inflación subiendo, Banjico tendría que ser más cauteloso, ¿no? Entonces, eso es una buena explicación. Hay otra que nos menciona que si el crecimiento del 4.5% no está demasiado optimista, es lo que les comentaba. Cuando pensamos en 4.5%, no lo imaginemos, por ejemplo, si en 2018 ya los hubiéramos dicho, vamos a crecer 4.5%, quiere decir que todo tendría que estar muy bien y todo tendría que salir perfecto, ¿no? Este no es el caso. Venimos de una caída de 8.5%. Véanlo de esta forma. Imaginen que alguien que tenía 100 pesos pierde el 90% de su ingreso. Es decir, de 100 se queda con 10 pesos. Luego imaginen que les digo, el año que entra crece 90% tu ingreso. No regresa a los 100 pesos. Va a crecer 9%, se queda en 19. 19 frente a 100 es muy lejano a lo que tenías antes. Ese es un caso extremo, pero es para explicarles un poco por qué
las tasas de crecimiento se ven así en las expectativas, ¿no? Venimos de un nivel muy bajo, ese 4.5% no nos va a hacer recuperar los niveles prepandémicos. En otros episodios de crisis, en el 94, en el 2008, cuando la economía caía 5%, el siguiente año crecía 5%, y ahora no, nos vamos a quedar en 4 o 5 con las expectativas actuales después de una caída de 8.5. Entonces, esa es un poco la explicación. Les decía hace un momento, si la economía se quedara estancada, sería un crecimiento como del 1.5 solito, porque estás comparando un 2020 extremadamente bajo con un 2020 que estaría más arriba, ¿no? Esa es la explicación de las tasas de crecimiento. Ahora, ya para ir cerrando, déjame ver, Carlos, si aquí tienes otra pregunta. Eh, Como para recapitular un poco, ¿qué activos entonces ves de aquí al cierre de 2021? Por ejemplo, ¿qué activos estás viendo que podrían ser interesantes estar monitoreando? Sí, claro, Ramón, muchas gracias. Pues justamente los activos que estamos viendo todavía con oportunidad y que va muy en línea con lo que les comentaba Ramón, pues seguimos viendo a los instrumentos cíclicos con oportunidad de seguirse recuperando. ¿Y a qué me refiero con instrumentos cíclicos? Ya los hemos a lo mejor cansado con esa palabra, pero justamente nos referimos al sector industrial, al sector financiero, al sector de bienes raíces, al sector de energía. Y no les, a mí, mi recomendación y lo que yo he dicho en diferentes foros es no se casen con renta variable y nada más compren, salgan y compren todo de energía, ¿no? O sea, ese no es lo que les intentamos transmitir. Lo que les intentamos transmitir es siempre hagan portafolios diversificados, hagan portafolios que ante diferentes escenarios, porque al final del día nosotros tenemos un view, tomamos decisiones con probabilidades, pero ante diferentes escenarios estén blindados. Entonces, eso es lo que queremos al final del día, que su patrimonio vaya incrementando sin dar muchos bandazos. Eso es lo que nosotros llamamos volatilidad y eso es lo que intentamos disminuir. Intentamos disminuir esta volatilidad de todos los días y que su patrimonio vaya incrementándose. ¿Cómo se logra eso? Pues ubicándonos en sectores que tienen oportunidad de crecimiento por el momento y también ubicándonos en activos de refugio. O sea, al final del día, lo que hemos visto, lo que se ha mostrado en la literatura, es que un portafolio diversificado, tanto en acciones, en deuda, en commodities, en divisas, es una manera muy estable de estar incrementando el patrimonio. Entonces, en la parte de renta variable, por el momento estamos muy cargados o estamos ligeramente cargados en la parte de activos cíclicos. En la parte de deuda estamos ahorita también con expectativas en la parte de riesgo corporativo, los instrumentos de high yield. En la parte de divisas tenemos instrumentos de cobertura, como puede ser el yen, como puede ser el dólar, como un instrumento de refugio. Y finalmente en la parte de commodities, pues tenemos commodities ligados al sector económico, ya sea el cobre, ya sea el aluminio, ya sea el petróleo, ¿no? Pero esto no quiere decir que no estemos en la parte de, como bien mencionaba Ramón, en la parte de tecnología. O sea, el sector de tecnología es el que más ha pagado en toda la historia. Entonces, simplemente es lo que les mencionaba Ramón de que es algo relativo, o sea, relativo a dónde estamos parados ahorita. Entonces, hay sectores que están muy rezagados de sus prepandémicos, que es donde vemos oportunidad por el momento. Gracias, Carlos. Y ya para terminar, aquí hay una pregunta aquí se me perdió, lo tenía Rubén de la Sierra, pregunta si tenemos instrumentos estructurados. Sí, yo no soy el especialista en recomendar estos instrumentos, así que les pediría por favor que se acerquen a su asesor. Todo esto que hemos estado platicando, todos los instrumentos los tenemos disponibles para que ustedes puedan analizarlos y decidir junto a su asesor si es conveniente entrar o no para tomar la mejor decisión para cuidar su patrimonio, que al final de cuentas para eso estamos nosotros acá. Entonces, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por conectarse. Recuerden, cada semana, los miércoles, estamos hablando sobre temas de economía. Entonces, nos estaremos viendo las próximas semanas. Por favor, cuídense todos. Gracias, Carlos. Gracias, Ramón. Hasta luego.